Polióptero Martínez Austria, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y vicepresidente del Programa Internacional de la UNESCO. Bueno, primero quisiera hacer una precisión. No quiero llamar sector hídrico porque el agua es transversal. Yo le llamaría la comunidad hídrica, entendiendo por eso todas las diferentes disciplinas de organizaciones que convergen a la gestión del agua. Ahora, es muy relevante que pueda incorporarse a las negociaciones. ¿Por qué? Porque las negociaciones de COP están transitando de una discusión fundamentalmente centrada en la mitigación, es decir, en reducciones de dióxido de carbono, a discusiones ya más centradas en medidas de adaptación. Conforme transitamos hacia la adaptación, el agua es central. Muchos de los efectos que vamos a ver en muchos otros sectores sociales van a estar impulsados por el agua. Por ejemplo, los efectos en la agricultura van a ser impulsados, reforzados por el efecto de las lluvias menores o mayores. Los problemas de salud, que también son una preocupación en cambio climático, están también impulsados, reforzados por la problemática del agua, de la disponibilidad hacia las comunidades, de las lluvias extremas que favorecen cierto tipo de vectores infecciosos, etc. Y así podríamos repasar cada uno de los diferentes aspectos fundamentales que se analizan como efectos del calentamiento global y veríamos que en muchos de ellos el agua es el factor central. Por lo tanto, si podemos actuar en el terreno del mejor control del ciclo hidrológico y sus usos y los usos del agua, podríamos en muy buena medida mitigar los efectos. Por otro lado, el propio sector hídrico, ahora sí, los dedicados a la provisión de los servicios de agua, todos ellos van a enfrentar problemas también muy importantes. Vamos a tener en muchas regiones del planeta, fundamentalmente a las latitudes medias, entre las cuales se encuentra México precisamente, vamos a tener condiciones de mayor escasez de agua. Y si consideramos que muchas de nuestras cuencas ya hoy en día tienen problemas de escasez que se manifiestan en sobreexplotación de acuíferos, insuficiencia de servicios, pues esta situación se va a ver agravada tanto por el calentamiento global como por el crecimiento de la población y el desarrollo económico que también incrementa el uso del agua. En estos escenarios es esencial, fundamental, poder incorporar al agua como una prioridad en las políticas y en las medidas de adaptación, que debe reflejarse en esquemas de financiamiento, transferencia de tecnología y formación de capacidades, especialmente en aquellos países que siendo los que van a ser más afectados, son también los más pobres. Yo creo que ahorita hay algunos primeros pasos de cómo transformar todo este conocimiento en acciones. Los primeros pasos están, digamos, reflejados a nivel del gobierno en el PEC, el Programa Especial de Cambio Climático. Sin embargo, este Programa Especial de Cambio Climático es fundamentalmente del gobierno, donde el gobierno expone las medidas que va fundamentalmente el gobierno a adoptar para mejorar las perspectivas de cambio climático. En mitigación, incrementando las eficiencias en el uso de la energía y luego ya en adaptación en diferentes sectores. Bien, pero esto no es suficiente, porque el problema del cambio climático es un problema de todos, no es un problema del gobierno, es un problema de toda la sociedad. Y yo creo que ahí todos tendríamos que sumarnos de diferentes maneras. Digo, hay algunas cosas que son bastante obvias, hay que repetirlas porque no las estamos haciendo. Hay que usar más eficientemente la energía. Aunque nos cueste dinero, necesitamos cambiar los usos de los focos incandescentes a focos más eficientes. Tenemos que utilizar menos automóviles y más pequeños. Tenemos que decidirnos por dejar de tener camionetotas grandes para una sola persona, para tener vehículos más pequeños con menos emisiones de dióxido de carbono. Pero tenemos que hacerlo, no escucharlo como buenas ideas y oye, eso se ve muy verde, qué bueno. No. Luego, tenemos que invertir más en investigación, vamos a llamarla así, investigación verde. Es decir, ¿cómo la hacemos para obtener nuevas formas de generar energía
cómo le hacemos para obtener nuevas formas de utilizar la energía que sean amistosas con el medio ambiente. Tenemos que invertir más en protección del medio ambiente y tenemos que invertir más en protección de la biodiversidad y nosotros mismos cuidar mucho más de la biodiversidad. Dejar de utilizar tantos agroquímicos como estamos utilizando, porque estamos dañando la biodiversidad, que también está amenazada por el calentamiento global, y podríamos enfrentar una desaparición de especies aún mayor. Y hay especies que son fundamentales para nosotros, si no todas, si no es obvio para las personas que la biodiversidad en su totalidad es importante para que el ser humano viva, cuando menos hay que darse cuenta que hay algunas que son fundamentales. Hay un problema en diferentes lugares del mundo ya con desaparición de abejas. Se estima que el 30% de la producción de alimentos del mundo depende de las abejas. Y en algunos lugares ha desaparecido, en algunos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas regiones de España, hay registros de desaparición del 50% de esa especie. Proteger la biodiversidad, proteger el medio ambiente y proteger el agua como ciudadanos. Ahora, todo eso junto aún no va a ser suficiente si no hacemos un esfuerzo muy grande de inversiones en adaptación. En el caso del agua, se va a necesitar financiamiento para mejorar drásticamente la eficiencia de nuestros sistemas de riego. Tenemos que tecnificar toda nuestra superficie de riego. Tenemos que hacer inversiones muy importantes en las ciudades para disminuir el desperdicio de agua que se produce fundamentalmente por fugas y falta de recursos de operación. Como ciudadanos tenemos que estar conscientes que vamos a tener que pagar más por el agua si la queremos conservar y tener. Yo creo que todos la queremos conservar y tener. En fin, hay todo un espectro muy amplio de medidas. Nosotros, insisto, esperamos de la COP que brinde el escenario y la prioridad a los aspectos hídricos como uno de los aspectos fundamentales que la humanidad va a confrontar en los próximos 50 años por efecto del calentamiento global. En mi opinión, las discusiones de los diferentes ciclos de la COP se han centrado en mitigación. Es decir, la principal preocupación ha sido cómo disminuimos o cuáles son los compromisos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Esa discusión ha sido tan intensa y ha tocado aspectos económicos de tal magnitud que prácticamente fue ocultando o fue abrumando el resto de los otros temas. Sin embargo, en la medida en que han pasado décadas y que se logre ese acuerdo, los efectos del calentamiento global se están empezando ya a sentir en diferentes procesos físicos, entre ellos el ciclo hidrológico. Así que de manera natural el tema, en virtud de que el de mitigación, es un tema de muy largo plazo, pues el tema de adaptación que está surgiendo ya como una necesidad empieza a ganar importancia, por un lado. Pero por el otro también es cierto que la comunidad del agua ha venido ejerciendo una presión muy grande. Desde el Foro Mundial del Agua que se organizó en México en el año 2006, al siguiente que se organizó en Turquía, diversas reuniones que se han venido realizando en Estocolmo, incluso reuniones ministeriales de medio ambiente. En todos estos eventos gradualmente ha venido creciendo un consenso en lo que podríamos llamar la comunidad del agua internacional sobre la importancia del tema, sobre la magnitud de los retos que enfrentamos y sobre la necesidad de que los negociadores en COP16, 17 o las que vengan tomen cada vez más en cuenta el tema. Yo creo que COP16 sí hace una diferencia. Por primera vez hay un evento específicamente diseñado para el agua. Entendemos que hoy es todavía un evento paralelo y para nosotros eso todavía no es suficiente. Necesitamos ser parte del trabajo interno de la COP. Ok, perfecto. Muchas gracias.